Muchas gracias, Ale. Fíjense que tenemos recomendaciones culturales en este fin de semana. Tienen que ver con música, tienen que ver con artes escénicas y voy a comenzar con la primera recomendación que comienza el día de hoy y va a estar hasta el día 23 de abril del 2020 y tiene que ver con el Centro Nacional de las Artes y vamos a contextualizar. La música siempre ha estado presente en la vida de los seres humanos. La ocupamos para expresarnos, para bailar, para divertirnos. Para los niños es importante porque además de desarrollar temas motrices, de lenguaje, los ayuda también a socializar. En México podemos encontrar distintas manifestaciones culturales y artísticas que tienen que ver para los niños y es importante precisar que hay un movimiento latinoamericano de música infantil que está coordinado por Julio Gulco y justamente esta primera recomendación que tengo tiene que ver con una sesión de escucha para que el público conozca a todos estos artistas que están realizando música para la infancia. Este es el segundo ciclo de audiciones guiadas, Canciones para la Infancia con Cantautores de México, que se presenta, como ya les mencioné, a partir de hoy y hasta el 23 de abril a las 7 de la noche en el aula magna de José Vasconcelos del Centro Nacional de las Artes. La entrada es completamente gratuita. Hoy a las 7 de la noche ustedes van a poder disfrutar de una sesión de escucha con son de la ciudad que tiene sones tradicionales y además temas inherentes a la infancia, pero durante todos los martes hasta el mes de abril ustedes van a poder disfrutar de rock, de folk, de ska, de muchas manifestaciones musicales que tienen que ver para la infancia. La entrada es completamente gratuita y si quieren consultar más información, visiten la página del Centro Nacional de las Artes. Tengo una segunda recomendación para ustedes y es el espectáculo que se va a realizar este próximo viernes en el Zócalo de la Ciudad de México que se llama Diversas Formas de Amar, Amores sin Violencia. Va a comenzar en punto de las 5 de la tarde después del karaoke que también sucede en el Zócalo capitalino y vamos a poder disfrutar de grandes exponentes de la música nacional e internacional. Va a estar presente el grupo Hash, que es un pop, un dueto de pop con muchas manifestaciones que tienen que ver con las formas de amar que hoy se están llevando a cabo entre los jóvenes. Morat, que viene de Colombia, y Flor Amargo, que es una cantante y compositora mexicana que interpreta pop y cumbia. La entrada es completamente gratuita y ellos van a unir sus voces en un gran concierto para que nosotros podamos sensibilizarnos y podamos acceder a nuevas formas de llevarnos en nuestras relaciones amorosas. La entrada es completamente gratuita y si quieren más información, visiten la página del Gobierno de la Ciudad de México. Tengo una última recomendación para ustedes. Hace unas semanas les platiqué sobre el Año Nuevo Chino. El Año Nuevo Chino ya tiene muchísimos años de existencia y ¿por qué se crean tantas manifestaciones alrededor de él? Se decía que por la dinastía Shang existía un ser llamado Yen. Este ser Ñen iba a comerse todos los plantíos, mataba personas y de pronto pues era intrusivo en la comunidad. Hubo un gran sabio que detectó que a Ñen le daba miedo el color rojo y los petardos, entonces decidió que cada inicio de primavera, cuando se presentaba Ñen entre la sociedad, pues ellos tenían que vestirse de rojo, poner bambús y petardos para entonces alejarlo y que pudiera existir la prosperidad en este lugar. Justamente por eso se origina todo lo que podemos ver en cuanto a manifestaciones artísticas y culturales inherentes al Año Nuevo Chino y la Red Cebefaros se une a estas manifestaciones a través de una actividad que es la Danza del Dragón que se presenta este sábado en punto de las 14 horas y un taller de caligrafía y pintura china que se presenta a las 14:30 horas. Si ustedes quieren formar parte de este taller de caligrafía china, tienen que llegar 10 minutos antes, es decir, 14:20 de la tarde aproximadamente, porque el cupo es limitado, formarse y ustedes podrán acceder a estas manifestaciones. Y pues con esto me despido. Muchísimas gracias a Capital 21 por darnos el espacio para que podamos conocer toda la información. Recuerden seguirnos en redes sociales @código Ciudad MX y Ale, regreso contigo.